Todos estaremos de acuerdo en que el ayuno intermitente es una estrategia que se ha puesto muy de moda en los últimos años. Personalmente, a mí me gusta también, de vez en cuando la practico. No, por ejemplo, con los típicos ayunos 16-8 ni nada por el estilo, pero sí que es cierto que más adelante os voy a contar ahora cómo lo hago yo. Pero hoy más en concreto, en este episodio de Café y Hierros, quería responder algunas dudas acerca del entrenamiento de fuerza y hacer ayuno intermitente. Por ejemplo, cuándo es el mejor momento para hacerlo, si genera o no genera interferencias, si se pierde más o menos grasa, qué comer después del ayuno, todas estas cosas. Así que bienvenidos una semana más al podcast. Yo soy Iván Llamazares de ivyamazares.com. Ya sabéis que me encontráis por ahí, también en la newsletter, en lifters.es, donde cada semana comparto más contenido por ahí. Y si estás suscrito, te envío directamente un mail con trucos, anécdotas, sobre todo cosillas que voy haciendo yo en mi día a día y que vas a poder aplicar a tu entrenamiento. Ya somos más de 2.000 personas por ahí, así que se está formando una comunidad muy muy chula. Estoy muy contento. Y lo dicho, este tema me gusta porque, como digo, el ayuno intermitente se ha puesto muy de moda en los últimos años. Hay personas que lo adoptan dentro de su estrategia diaria simplemente para encontrarse mejor físicamente, para mejorar su salud. Todo esto sabemos que tiene un montón de beneficios, pero también se puede mezclar con el entrenamiento, pero hay que saber cómo hacerlo, evidentemente. Yo no puedo plantear un ayuno todos los días de 16 horas y pensar que voy a rendir exactamente igual cuando voy a entrenar, sobre todo si llevo muchas horas sin haber ingerido ningún tipo de alimento. Así que hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta, sobre todo a la hora de ir a entrenar habiendo hecho un ayuno intermitente. Sobre todo, lo primero que tenemos que pensar es cuántas horas llevo ayunando, cuántas horas llevo sin comer, porque no es lo mismo que lleve 8 horas, que lleve 16, que lleve 24. Si llevo 16 horas o 18 horas, pues es más probable que, por ejemplo, rinda menos. También depende mucho de la comida que hice previamente a ese ayuno intermitente. Si fue una comida muy cargada en carbohidratos, muy cargada en este tipo de macros, bueno, pues seguramente tenga energía suficiente para rendir, pero también va a depender de las horas que hayan pasado desde esa comida. Así que la primera duda es si se puede progresar entrenando en ayunas. Y lo cierto es que sí, se puede progresar igualmente entrenando en ayunas, pero hay que saber qué tipo de entrenamiento vamos a hacer y yo no lo recomendaría siempre. Es decir, yo por ejemplo recomiendo hacer ayuno intermitente y entrenar en momentos puntuales cuando tenemos que hacerlo con grupos musculares que no generen demasiada demanda. Yo puedo hacerlo para hombros, puedo hacerlo por ejemplo para brazos, puedo hacerlo por ejemplo para pectoral, pero nunca recomendaría entrenar en ayunas espalda, que ya son ejercicios bastante más demandantes y va a generar más fatiga, o, por ejemplo, hacerlo un día de pierna. Para mí los días de pierna son demoledores. Son los peores días porque me generan un montón de estrés, luego estoy muy cansado y evidentemente son entrenamientos que demandan un montón de energía y al primer ejercicio que hagamos en estas circunstancias, pues lo más probable es que el resto del entrenamiento vayamos ya cansados, vayamos ya lastrados. Así que en este caso elegiría muy bien el tipo de entrenamiento que voy a hacer en ayunas y no es recomendable hacer todos los entrenamientos en este estado. Pero sí, se puede progresar igualmente y de hecho, si tenemos una buena planificación, si tenemos una buena rutina de entrenamiento, bueno, pues es algo que de vez en cuando lo podemos hacer porque incluso podemos experimentar esas sensaciones nuevas que podemos tener y es algo curioso. Hay personas que se encuentran muy bien entrenando así y hay personas que no. Hay personas que necesitan comer algo antes porque si no, la verdad que no rinden apenas nada y bueno, eso depende también un poco de la flexibilidad metabólica que tengamos y demás, que he hablado ya en otros episodios acerca de ella. Luego, la siguiente duda sería ¿cuándo es más recomendable hacerlo? Bueno, pues como he dicho, normalmente lo recomiendo hacer en sesiones que no demandan tanto a nivel de fatiga, que no demandan tanto a nivel de intensidad y que yo, por ejemplo, puedo hacer un entrenamiento con ejercicios un poco más analíticos y esto no va a hacer que yo me fatigue tanto, que me canse tanto, que tenga muy poquita energía, ¿no? A lo largo del entrenamiento. Así que en este caso elegiría sobre todo esos momentos y también habría que pensar, como digo, en el tiempo que pasa desde que hago esa última comida. No recomiendo que pasen más de 24 horas, ni mucho menos. Hay personas que hacen ayunos de 24 horas o incluso más, luego van a entrenar. Es cierto que se puede sacar perfectamente, pero normalmente en la mayoría de los casos se ve un rendimiento mucho peor y al final vamos pues a entrenar pero un poco a medias, ¿no? Luego, por otra parte, algo bastante habitual es preguntar si con esto se va a quemar más grasa, con esto vamos a estar más definidos. Y aquí voy a romper un mito o voy a romper, por ejemplo, una creencia que tienen muchas personas. Con esto no vamos a estar más definidos, con esto no vamos a tener un cuerpo más esculpido, más, por así decirlo, tonificado, como muchas veces se habla. Con esto lo único que vamos a hacer es simplemente adaptar nuestro cuerpo a hacer cierto ejercicio físico de una forma diferente.
con el paso de los años hemos ido evolucionando y nuestros antepasados tenían que salir, por ejemplo, a cazar en ayunas, tenían que hacer ciertos ejercicios también vigorosos, de alta intensidad, sin haber comido absolutamente nada. Y esto, a día de hoy, pues de vez en cuando también es beneficioso hacerlo, pero no quiere decir que con esto vayamos a perder más grasa, ni mucho menos. Al final, la pérdida de grasa se va a dar principalmente por ese déficit calórico que podemos tener, y con este tipo de estrategias sí que es cierto que nos podemos ayudar un poco, más que nada para, por ejemplo, hacer otras actividades que tenemos que hacer a lo largo del día, no depender tanto de hacer cierto número de comidas al día. Bueno, pues para todo eso puede estar bien, pero al final si tenemos un déficit de 500 calorías, pues va a ser principalmente ese déficit con el que perdamos grasa y no con este ayuno entrenado en ayunas ni nada por el estilo. Esto es simplemente una opción más que podemos adoptar, que puede estar bien, que puede estar mal, depende de cada caso, pero lo más importante es saber que con esto no vamos a perder más grasa. Luego, después del ayuno, después de hacer esas 24 horas, 16 horas, 36 horas, el tiempo que hagamos de ayuno, ¿qué habría que comer o qué sería mejor comer? Bueno, pues también en este caso tendríamos que tener un poco de cuidado. Lo que no podemos hacer es sencillamente decir, bueno, pues mira, yo termino de hacer mis 24 horas de ayuno y ahora lo que me voy a meter es un banquete, que voy a meter un montón de alimentos, un montón de carbohidratos, un montón de proteína, un montón de grasas, de todo, ¿no? Bueno, pues en este caso no. En este caso recomiendo hacer una comida normal y corriente. Es verdad que seguramente vengamos con bastante hambre, pero no significa que tengamos que comer como si no hubiéramos comido en 10 años, para nada. O sea, yo, por ejemplo, lo que suelo plantear, os lo comentaba al principio que os iba a contar, bueno, pues mira, yo en este caso lo que hago es plantear ayunos de más o menos unas 24 horas cada cierto tiempo, cada ciertas semanas. Normalmente los hago cada mes y medio, 2 meses, y principalmente los planteo así porque me vienen bien para descargar el sistema digestivo. Por ejemplo, cuando estamos en una fase de ganancia de masa muscular, de volumen, tenemos que comer bastante, tenemos que ingerir muchos alimentos y llega un punto en el cual saturamos un montón el sistema digestivo y necesitamos un descanso en ese aspecto. Bueno, pues en este caso yo lo que hago son ayunos de unas 24 horas, incluso un poco más. Me vienen genial porque además aprovecho esos días para hacer un montón de cosas diferentes y una vez termina el ayuno, mi primera comida es como si fuera una comida normal y corriente. O sea, no voy a meter mucha más cantidad ni de carbohidratos, ni de proteína, ni de grasa. Simplemente como si hubiera hecho las comidas anteriores. No lo tengo en cuenta. Así que es una comida normal y corriente y de esta manera tampoco creamos un shock en nuestro sistema digestivo por estar tantas horas sin comer y de repente meter un montón de comida. No tendría ningún tipo de lógica hacer esto. Luego, hay una duda con respecto a la suplementación. Hay personas que, por ejemplo, hacen ayuno intermitente y luego entrenan, pero no saben si es bueno suplementarse, si no es bueno. Bueno, pues en este caso tampoco recomiendo complicarse mucho, porque los suplementos como tal al final son complementos que si tú necesitas porque tienes cierto déficit de algo, bueno, pues van a estar bien, pero si no es algo que necesites, si tú ya tienes una buena alimentación, porque hagas 16, 18, 24 horas de ayuno intermitente, no va a hacer falta que te suplementes para nada. O sea, te puedes ahorrar ese dinero, puedes utilizarlo en comprar material para entrenar mejor, para montarte un buen gimnasio en casa y dejarte de este tipo de suplementos que muchas veces nos venden como que son la panacea. Que si los BCAAs, que si por ejemplo la glutamina, que si todo esto, que lo puedes tomar en ayunas, que esto te va a favorecer sobre todo a la hora de entrenar mejor. Bueno, pues en este caso mi recomendación es que si tienes una buena alimentación, puedes utilizar puntualmente pequeñas cosas que sabemos que funcionan bien, ya las he comentado 1.000.000 de veces, como la creatina, todo esto, pero normalmente no hace falta suplementarse y la suplementación como tal no va a romper el ayuno a no ser que sean carbohidratos, proteínas o cosas de este tipo. Por último, en cuanto al cardio en ayunas, yo a veces he comentado que realizo cardio, nada más levantarme en ayunas, algunos días, principalmente porque me viene bien para despejarme, para ir pensando algunas ideas y tratarlas aquí posteriormente en los podcasts, todo esto. Pero no quiere decir tampoco, al igual que comentaba antes, que vayamos a perder más grasa, que vayamos a estar más tonificados, ni nada de eso. Simplemente lo hago por un motivo de que yo me encuentro bien así y no me gusta levantarme y lo primero que hago es sentarme a la mesa y empezar a desayunar, porque no han pasado ni 20 minutos y mi cuerpo todavía como que está despertando, como que necesita moverse un poco, activarse un poco, hacer ciertas actividades para ya, de esa manera, pedirme alimentos, pedirme comida. No sé si os habrá pasado alguna vez esto, pero a mí me pasa habitualmente que me levanto y no tengo hambre. O sea, sencillamente como que todavía falta un poco de tiempo para que mi cuerpo pida algo de comida. Entonces, en este caso, lo que me pongo es o bien hacer algo de trabajo o bien
lo más habitual es salir un poco a caminar, hacer un poco de cardio, tomar un poco el sol y a partir de esto entonces ya sí que me pide un poco de comida y además me sienta mucho mejor que no, por ejemplo, si la tomo nada más despertarme. Así que bueno, el cardio en ayunas principalmente lo hago por eso, no por un tema de pérdida de grasa ni nada por el estilo, y simplemente quería comentarlo para que lo tuvierais en cuenta. Así que nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Café y Hierros, comentando algunas dudas acerca del entrenamiento de fuerza y el ayuno intermitente, sobre todo cómo complementarlo bien, cómo lo hago yo, qué cosas podríamos o no podríamos comer después de este ayuno, cómo plantear esa primera comida, sobre todo también qué entrenamientos habría que hacer en ayunas y cuáles habría que dejar para momentos en los cuales estemos un poco más alimentados, podamos rendir mejor. Y en definitiva, nada más. Os recuerdo de nuevo que me encontráis en mi web, ivyamazares.com, también en lifters.es, apuntaros por ahí porque ya somos bastantes personas. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene de nuevo por aquí. Que paséis buen día. Chao.